pongamos nuestra atención, abramos nuestro corazón. Esperemos que Dios nos hable. ¿Ve? Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Le doy gracias al Señor por concederme este privilegio que para mí es muy especial y muy grande. Lo he tomado con obediencia y quiero hacerlo con excelencia, ¿verdad? Porque el trabajo del Señor así se hace. Desde lo más pequeño, por decir, desde el aseo hasta llegar a este lugar. No nos debemos de sentir ni más ni menos lavando baños o estando en este lugar, porque todo es para el Señor. En lo personal, cuando ayudo aquí en la iglesia, en lo que sea, yo me considero colaboradora, no con una responsabilidad exacta. Yo me siento como los levitas, que son los que montaban y desmontaban el templo del Señor en los 40 años que caminaron en el desierto. Nadie más podía tocar ese santuario, solamente los levitas, y el que lo tocaba, hermano, se moría. Pero ahora nosotros lo podemos tocar, podemos entrar al trono y al lugar santísimo. Gracias a la crucifixión de nuestro Padre, que gracias a Él podemos llegar a ese lugar. Yo bendigo y glorifico el nombre del Señor por tenerme en este lugar. Lo hago con mucha sencillez. No soy una predicadora, hermano, me falta mucho para eso. Pero sí trato de hacerlo, le repito, con excelencia. Traigo una pequeña reflexión, la cual dice que la Biblia no es solo un libro, hermanos, inspirador. Es una guía práctica para nuestra vida. Cuando escudriñamos la palabra de Dios, encontramos consuelo, dirección, especialmente en esos momentos difíciles cuando nuestra mente está llena de dudas y de mentiras. Porque allí es donde flaqueamos. Cuando le damos la prioridad a Dios en las primeras horas de la mañana y meditamos en su palabra, transformamos esos instantes en una oportunidad para tener una actitud positiva para todo el día, hermanos. Eso es lo que hace Dios. Dale gracias en la mañana cuando despertamos, abrir los ojos y decirle gracias, Señor, por este milagro. Mucha gente dice que nunca ha recibido un milagro y todos los días recibimos el milagro de estar despiertos, viendo el amanecer, viendo nuestro cuerpo con movimiento. Solo ese ya es un gran milagro. No hay que decir nadie que nunca hemos recibido milagros, ¿verdad? Y más si nosotros estamos en el Señor, hermano, mayores son los que recibimos porque estamos haciendo la perfecta voluntad de nuestro Padre. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, dice, cuando meditamos de su palabra, transformamos esos instantes en una oportunidad para tener una actitud positiva para todo el día. Es la paz de Dios que realmente necesitamos todos, ¿verdad? En medio de cualquier situación, si estamos en Dios y con Dios, hermanos, tenemos esa paz que dice su palabra que sobrepasa todo entendimiento. No entendemos lo que Dios hace y Él tampoco nos va a explicar porque Él es Dios y hace lo que a Él le place. Solamente tenemos que disponernos y estar en Él y con Él, y lo demás Él hará. Él hará. Dice, es la paz que realmente necesitamos y lo que nos ayuda a cambiar nuestra forma de pensar. Es necesario cambiar nuestra forma de pensar en positivo, nada negativo, pensar que el Señor está con nosotros, en nosotros, que Él nos ayuda en las buenas, en las malas, Él siempre está ahí. Entonces, hermano, a Dios lo necesitamos. Qué lástima las personas que le cierran su corazón al Señor, porque estando en Él y con Él, como le repito, estamos bien. En lugar de permitir, dice, que las mentiras atormenten nuestra mente. Recordemos que Dios nos da pautas claras para saber cómo enfocar nuestros pensamientos en lo que nos conviene para nuestra
vida espiritual, nuestra paz mental y nuestra vida física. Con Cristo todo es posible, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro para recibir la bendición que Dios trae a través de esta vasija, hermano. Yo me pongo en las manos del Señor como una vasija vacía para que Él llene con su palabra cada uno de nosotros. Padre, en esta hora yo vengo, Señor, en obediencia delante de tu presencia. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que estamos en este lugar, Padre. Gracias por permitir que estemos aquí, Padre, para ofrecerte sacrificio. Nos venimos a presentar en tu altar como sacrificio, aquí a tu casa, Padre. Padre, desciende de los cielos, Señor, y ministra a cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te lo suplico en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que estos labios, Señor, no se abran por mi voluntad, sino que sean usados por ti. Soy un instrumento en tus manos. Tú buscas instrumentos, Señor, para mostrar tu gloria, Señor. Heme aquí, Señor, yo estoy dispuesta, Señor, para hablar lo que tú has puesto en esta mañana, Padre. Yo bendigo tu palabra, Señor, porque tu palabra nos trae vida, Señor. Tu palabra está viva y nos trae vida, Señor. Si estamos muertos, Señor, en vida, tú nos levantas, Padre, con el poder de tu palabra. Ministra cada mente, cada corazón, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Que limpies este lugar, Señor. Que limpies este lugar de todo espíritu contrario, de toda distracción, mi Señor. De toda distracción, Señor, que no permita estar concentrados. Es poco tiempo, Señor, el que estamos aquí rindiéndonos como culto de alabanza, Padre. Venimos a adorarte, glorificarte y a oír de tu santa palabra. Gracias te doy, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, les pido por favor que se acomoden. Escuchemos lo que el Señor puso para hablarles en esta mañana. Ustedes saben de que, bueno, tal vez no todos, que mi trabajo es bastante, muchas horas, muchos días, trabajo 6 días, pero con todo y todo, cuando el pastor me dijo que iba a llevar la palabra, yo me siento feliz. Aunque no soy predicadora, pero yo dispongo mi corazón primero y me humillo ante Él y le digo, Señor, gracias por poner su mirada en mí. Le digo, Señor, ¿qué quieres que hable? Dígame qué vamos a hacer. Hermanos, el Señor me dijo, vas a hablar en el Evangelio de Juan 5, versículo 1 al 9. El tema que el Señor me dio orando se llama, es necesario que yo mengue para que Él crezca en nosotros. Ese es el tema que lleva su palabra en esta mañana. Es un tema que Él me dio. No fue mío y a través de que me estuve preparando con mucha dificultad, oposiciones, pero aquí estoy. El Señor, cuando Él ve un corazón dispuesto, Él nos ayuda, hermanos. ¿Verdad? Entonces, ¿ya están listos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a leer el Evangelio de Juan 5, versículo 1 al 9. El 1 dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Ese estanque, hermanos, ese Betesda significa casa de misericordia, el nombre Betesda, el cual tiene 5 pórticos, o sea, me imagino yo que son 5 puertas. En esto yacía una multitud de enfermos. No era 1 ni 100, multitud, imaginémonos, multitud, muchos enfermos necesitados en ese lugar. Habían ciegos, cojos,
y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento de esa agua quedaba sano, dice, de cualquier enfermedad que tuviese. En el sí. Y había ahí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Aquí vemos que el Señor le dio 3 órdenes: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho. ¿Qué sucedió? Él obedeció. Tomó su lecho y anduvo, dice. Y era día de reposo, hermanos, aquel día. Y el día de reposo para los judíos es un día muy sagrado. Es el día de reposo para los judíos hasta el día de hoy. Ellos no trabajan el día sábado, ¿verdad? Entonces, el Señor es el Señor y Él hace lo que tiene que hacer en su momento para mostrar su gloria a cada uno de nosotros. Y hermanos, meditando en esta palabra del Evangelio de Juan, yo me quedé pensando y dije: realmente es necesario menguar para crecer en el Señor. Porque si nosotros no menguamos, es imposible hacerlo, hermanos. Tenemos que llegar hasta abajo en la presencia de Él para que Él crezca. Debemos de estar en Dios y con Dios, mis hermanos, para que sucedan estos milagros que la Biblia describe, que son muchos. Debemos de estar en Él, con Él y en su perfecta voluntad, para que sucedan estos milagros sobrenaturales. Y suceden para mostrarle al mundo su gloria, su poder, ¿verdad? Entonces, en Juan 5:3 nos dice que había, dice, una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Así que vemos que habían enfermedades, hermanos, pero las más sobresalientes que vemos aquí se menciona cojos, ciegos y paralíticos. Me imagino que habían mucho más, porque si dice había una gran multitud de enfermos. Entonces, aquí sobresalen estas enfermedades físicas, ciegos, cojos y paralíticos, que eran lamentablemente muy tristes, hermanos. Estas personas que estaban allí, que el ángel descendiera, moviera el agua para cada uno poder llegar. Y imagínense este paralítico, un cojo, y si no tenía quien ayudara, no podía ser sano. Pero el Señor me dijo: estas enfermedades las podemos tener nosotros también, espiritualmente. Podemos ser cojos, ciegos, paralíticos, pero espiritualmente, hermano, ¿verdad? Entonces, voy a describirles los ciegos. Los ciegos en las Escrituras, Pablo describe a Satanás como la causa de la ceguera en nosotros. Ceguera espiritual. Y son aquellas personas que no pueden ver la obra de Dios. Son aquellas personas que se les habla del poder de Dios. ¿No entienden? Porque hay ceguera espiritual en esas personas. Y si Dios quiere manifestar su gloria, pero si nosotros no le cedemos al Señor la oportunidad de que nos quite esa venda, es imposible. Así es. En su palabra dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Pero si no nos quitamos esa ceguera, no vamos a llegar a ser escogidos para ver la gloria de Dios. ¿Verdad? La ceguera espiritual es una condición que tiene una persona, dice, cuando no puede ver a Dios y comprender su mensaje. Aunque Dios está obrando a nuestro alrededor, la misma ceguera
decir Amalaya, Amalaya, cuando Cristo venga, porque rechazaron el plan de salvación. Y espiritualmente estos son los ciegos y están perdidos en el mundo. Posiblemente pueda extender más el tema, pero sabemos que es corto. Tenemos a los cojos, son las personas que no pueden caminar, que no pueden dar paso. Es lo mismo con nosotros espiritualmente. En la fe no avanzamos. Comenzamos bien en las cosas de Dios, comenzamos con alegres, pero de repente viene algo y confiamos. La fe se nos debilita y ya no avanzamos, nos quedamos estancados ahí. Tenemos que pedirle al Señor que nos quite esa cojera espiritual, que queremos crecer, queremos avanzar, pero que quiere ver disposición en nosotros, mis hermanos. ¿Verdad? Estas son las personas que renquean o cojean espiritualmente, porque se ha sido debilitada, dice. No sé cuál sea su cojera, hermano. No sé de qué lado usted está renqueando. Pero yo les animo en el nombre de Jesús que no abandonen. Sigamos rompiendo todo en el nombre de Jesús, porque el que nos da la victoria es nuestro Padre de los cielos. No somos nosotros los que hacemos las cosas, pero si nos metemos en el río de agua viva, entonces, hermanos, ahí estamos más que protegidos y estamos en victoria, aunque la gente a veces nos ve derrotados, pero la victoria que Dios nos da, hermanos, a veces ni nosotros la entendemos, porque está todo, pues, por decir así, patas arriba, pero el Señor nos tiene preparado algo. Cuando el Señor calla, porque Él está viendo primero cuáles son nuestras actitudes, cuáles son nuestros comportamientos, si cogíamos en la fe, si le estamos pidiendo solamente de los dientes a los labios. Dice que Él nos ha dado una medida de fe a todos, pero nosotros tenemos que hacerla crecer. Hacerla crecer, ¿cómo? Creyéndole al Padre que Él es el que hace todo en los cielos y aquí en la tierra. ¿Verdad, hermanos? Entonces, no vuelva atrás, hermano. Sigamos adelante. Caminemos en el Señor, hermano. Aunque vamos a encontrar a veces brechas bien llenas de espinas, pero aunque nos puyemos, sigamos, hermano. Más adelante nos sacamos todo y el Señor nos va a dar la victoria, hermano. En lo que sea. No es fácil, pero con la ayuda de Dios yo se los aseguro en el nombre de Jesús que sí se puede. Amén. Tenemos a los paralíticos, hermanos. Dice que el paralítico es una persona con ausencia de movimiento, que no se puede mover, está quieta, ¿verdad? Tiene total falta de control en su cuerpo, ¿verdad? Paralítica, ya sabemos, una persona paralítica no se mueve. Y muchas veces ni piensan, tienen paralizada hasta su mente, ¿verdad? Entonces, hermanos, un paralítico espiritual es todo aquel que vive esclavo de sí mismo, que no ha aprendido a servir a los demás, vive nada más para sí mismo, vive solo para ellos, y no es más que un esclavo de su pecado, como digamos la soberbia, el orgullo, la codicia, vanidad, envidia y cuantas cosas que se pueden describir, hermano, que nos tienen paralizados, porque el orgullo, hermanos, es fracaso. Y al Señor no le gusta a la gente orgullosa. Dice la palabra de Dios que Dios exalta a los humildes y que humilla a los altivos. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé un corazón dispuesto para Él. Y si no podemos, digamos, Él lo hace, hermano. Y así salimos de esa parálisis espiritual. Tenemos la parálisis emocional también, hermano. Es cuando no podemos salir de algún dolor, podemos salir solos. Y necesitamos la ayuda externa
por medio de Jesucristo, hermanos. Dice que Él promete sanar todas tus dolencias, físicas, tanto espirituales. Si podemos ver el Salmo 103, del versículo 2, bueno, aquí el Señor nos dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Tenemos que decirle a nuestra alma, hermanos, Salmo 103, del 2 al 4. Tenemos que decirle a nuestra alma que alabe a Jehová. Tenemos que darle esa orden al alma, que alabe a Jehová nuestro Padre. Y no debemos olvidar los beneficios que recibimos alabando al Padre de los cielos y de la tierra. Él es quien perdona, dice, nuestras iniquidades. A Él no le importa que vengamos llenos de pecados, llenos de defectos, llenos de cosas que hemos hecho sin la voluntad del Padre. Yo me pongo como ejemplo primero, hermanos. A Él no le importa nada de eso. A Él le importa que nos menguemos a los pies de Cristo. Que doblemos nuestras rodillas y que estemos a donde Él. Y Él dice que nos perdona de todas nuestras iniquidades, son pecados, hermano. Él nos perdona de todo, de todo, de todo, y nos recibe con brazos abiertos. Papá, Él ahí está y nos dice: ven, hijo mío. Y así como nosotros le decimos al niño cuando se cayó, ya, todo va a estar bien, y ahí quebramos nuestro corazón donde Jesucristo. Y por último, hermano, tenemos la parálisis. Todas son bien importantes. Pero la parálisis espiritual dice que miles de cristianos en el mundo padecen de una enfermedad que lamentablemente aún no ha sido tratada o aún no ha sido identificada. Esa parálisis espiritual, mis hermanos, tiene como signos o síntomas el miedo, el temor, estancamiento, poca o ninguna fe en el Señor, pensamientos de derrota, pensamientos negativos, pensamientos de estar en la peor situación. Qué tremendo. Esa es una parálisis espiritual. Situaciones feas, culpabilidad. El enemigo viene a culparnos de todo y no. Cuando ya nos hemos acercado a nuestro Señor Jesucristo, Él ya nos hizo libres. Hemos muerto y hemos nacido de nuevo. Todo lo malo que hicimos antes de llegar a los pies de Jesús, ya quedó allá. Ya quedó allá en el basurero, incinerado, olvidado. Dice su palabra: no traigáis a memoria todo aquello que nos hace daño, que nos afecta. ¿Verdad? Entonces, el Señor nos perdona, dice, de toda culpabilidad. A veces, estas personas de parálisis espiritual se sienten falta de perdón. Hay que practicarlo. ¿Cómo? Permitiendo que nuestro Señor Jesucristo se forme en nuestros corazones. Porque Él nos ha perdonado de todas nuestras faltas, todas nuestras iniquidades. Y si lo conocemos a Él, es cuando nosotros logramos perdonar a las personas que nos ofenden, o ya sea que nos han ofendido. Desde niños, porque todo viene desde niños. Tenemos que volvernos hacia atrás, a nuestro interior, y hacernos como un examen interno y pedirle al Señor que nos traiga a memoria todo aquello que no nos deja avanzar. ¿Por qué razón? Porque no hemos perdonado a las personas. Hermanos, si yo me pongo como ejemplo a contarles mi vida, no estaría aquí, hermanos, si yo no hubiera conocido a Jesucristo. No estaría aquí, se los juro, ante Dios, aunque la palabra juro no se debe usar. Pero es ahí donde fallamos.
hermanos, mi niñez, pues, no fue la mejor, pero tampoco la peor. Pero hay cosas que nos marcan en la vida. Y esas mismas marcas nos hacen como rebeldes con nuestros padres. ¿Y quién sufre la consecuencia? Nosotros y obviamente nuestros padres, porque los hacemos sufrir con nuestra rebeldía. Y de ahí viene el matrimonio. Si no pusimos a Dios de primero para hacer ese hogar, hermanos, yo en lo personal decía, cuando yo cumpla 10, mi mayoría de edad, yo me caso con el novio que tenía, que el padre de mis hijos. ¿Acaso yo cuánto estar aquí? Aquí demasiadas cosas hay que hacer. Bueno, uno no quiere la disciplina. Y así nos pasa. El pueblo del Señor. A veces no queremos la disciplina del Padre. Pero Dios a los que aman nos disciplina como nuestros padres también a nosotros. Entonces, hermanos, al cumplir 21 años, dicho y hecho, la palabra tiene poder. Con la palabra nos matamos o nos desatamos. Y yo estaba ciegamente enamorada. Me casé. Me casé con mi esposo, con el cual procreamos 2 hijos, y no duró el matrimonio mucho. Fue muy corto. 12 años. Por razones de la vida, lo omito. Estoy en este país. Estoy en este país, hermano, donde tampoco ha sido fácil, pero la gracia y la misericordia de Dios siempre con cada uno de nosotros. Porque dice su palabra que cuando Él ya nos marcó, ya nos selló, aunque nos escondamos y nos agachemos y lo evadamos al Señor, para el Señor no hay nada invisible. Él todo lo ve. Y en su misericordia, hermanos, el Señor nos levanta. No porque lo merezcamos, sino que porque Él es bueno. Nosotros a nuestro Padre le torcemos las manos muchas veces, queriendo hacer nuestra propia voluntad. Así como hizo Sara, recordemos que el Señor le había ofrecido tener familia. Pero como Sara no veía, el tiempo pasaba, el hijo no llegaba. ¿Qué pasó Sara? Le dijo a Abraham, agarra a Agar. Era la doncella o empleada que tenía Sara. Y le dijo, procrea un hijo con ella. Entonces, ahí le torció Sara las manos a Dios. Porque cuando Dios dice, va a suceder esto en tu vida, va a suceder. Las promesas del Señor se cumplen en cada uno de nosotros, pero no en el tiempo suyo ni en el mío, sino que en el tiempo del Señor. ¿Verdad? Ahí es donde se cumple. Entonces nosotros tenemos que ser pacientes. Hermano, yo cada vez, no me recuerdo cuántas veces he pasado aquí a llevar la palabra del Señor, pero yo tengo una petición con mi Padre. Muchos la conocen. Pero yo hasta el día de hoy, yo la sigo esperando con fe, porque va a ser el tiempo de Él, no el mío. Para mí han pasado muchos años, pero para el Señor un año es como un microsegundo, hermanos. La vida es tan corta. Hay que esperar al Señor, como decía la pastora y el pastor. Esperemos al Señor con fe y que nos portemos bien, que hagamos el bien siempre con las personas, que tengamos resiliencia, sentir el dolor del hermano, ¿verdad? Entonces, hermano, creo, no sé si me salí, pero así que el mensaje principal es un llamado para salir de la parálisis espiritual. No te detengas, hermano. No te rindas. Continuemos. Sino que, y lo que tenemos que hacer es someternos a la voluntad de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo nos sometemos a la voluntad de Dios? Hay que menguar. Es necesario, dice, concentrar y enfocar nuestra atención en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Porque esta tierra, hermanos, hoy en día, en este siglo, no nos está ofreciendo nada bueno. Y nosotros estamos viendo todo
lo que este mundo, ¿cómo lo tenemos de destruido nosotros mismos? Pero el que está escrito en su palabra. Dice la palabra de Dios que cuando veáis que la higuera está lista para dar su fruto, sabed que la venida de Cristo está cerca. Y nosotros vemos como el pastor nos ha enseñado, nos ha dicho conforme la palabra, que ya no hay ninguna profecía que esperar, ya están cumplidas todas. Ahorita estamos en el tiempo de gracia, esperando a nuestro Padre por misericordia. Yo me imagino a Jesucristo que está allá en el cielo, en las puertas, porque el Señor Jesucristo está en las puertas. De un momento a otro lo vamos a ver descender en los cielos. Y qué triste para todo aquel que rechazó el plan de salvación. Yo me imagino a Jesucristo que está en el Padre todavía no, porque Él es amor, Jesucristo es amor. Él no quiere que nadie se pierda, hermano. No quiere que nadie nos perdamos. Y por amor y por gracia del Espíritu Santo es que estamos aquí en su casa adorándolo y escuchando su santa palabra, hermano. Tenemos que aprender nosotros a ser como los discípulos. ¿Y cómo eran los discípulos? Pues ellos eran imitadores de Jesús, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo. ¿Y cómo vamos a saber? Escudriñando las palabras, como se nos dice al principio. Leamos la palabra. La palabra está viva y esa palabra nos trae vida. Qué bonito. Yo siento que cuando estoy leyendo la palabra como que estoy platicando con mi Padre y me dice y me quedo y me detengo y sí siento, me gozo leyendo la palabra del Señor y con el poco tiempo que tengo, pero lo hago, hermano, porque yo quiero más de Él, quiero conocerlo, quiero saber de Él, quiero hablarle a las personas de que Jesucristo vive y que Él puede sacarte de cualquier preocupación, cualquier diagnóstico médico, cualquier situación financiera, cualquier situación con tus hijos, con tu esposo, con tu vecino, en tu trabajo, con tu compañero en el trabajo, en la escuela. El Señor nos puede sacar. Con la ayuda de Él lo tenemos todo, pero lejos de Él y queriendo hacer las cosas propia fuerza, a nuestra propia voluntad, mi hermano, directo al fracaso y a estar peores, ¿verdad? Juan 14, al 13. Él aquí nos dice: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, las hará también. ¿Quiénes somos Él? Nosotros. Y aún mayores hará, dice. ¿Quiénes? Nosotros. Porque yo, dice Jesús, voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Porque el Padre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí el Señor nos habla bien claro, ¿verdad? Que de cierto digo, dice que el que en mí cree, las obras que yo hago, está hablando Jesús. Las obras que yo hago, dice nuestro Jesús amado, Él las hará también. Nosotros podemos hacer cosas mayores, pero ¿cómo? Menguando, buscando a nuestro Señor Jesucristo día con día y decirle que queremos conocer más de Él, que queremos alcanzar la altura del varón perfecto. Y solo a través de Jesucristo lo podemos hacer, hermanos. Tenemos que pedirle a Dios que queremos menguar día con día, hermanos, para que Él crezca en usted y en mí. Tenemos que acercarnos a nuestro amado Jesús con un corazón lleno de gratitud por su sacrificio que Él ofreció en la cruz del Calvario. Antes del servicio hicimos el recordatorio de la Santa Cena, en la cual el pastor nos explicó cuál es el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros y todo aquel que cree y el que no cree. Pero la manera de estar en los caminos del Señor es
Padre dice. Él se agrada de quienes nos acercamos con humildad, sinceridad, al trono de la gracia. Pero hermanos, no nos quedemos en el trono de la gracia. Entremos al lugar santísimo, a donde está nuestro Padre de los cielos, a donde antes solo podía entrar el sumo sacerdote una vez por año. Y si ese sacerdote no estaba bien con Dios, ahí caía muerto en la presencia de nuestro Padre Celestial. Mas ahora, a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz por usted y por mí, ese velo fue rasgado y podemos entrar al lugar santísimo donde nuestro Padre, hincarnos, sentarnos a sus pies, llorar en su presencia, pedirle todo lo que necesitamos, pero antes que nada decirle gracias. Gracias, gracias por todo lo que tú has hecho, siempre pensando en nosotros. ¿Verdad? Decirle gracias, gracias, Padre. Pidamos que nos capacite, que nos fortalezca, que podamos hablar de su poder en todas partes. A donde vayamos, hablemos del Señor Jesucristo. La gente, hay mucha necesidad afuera, hermanos. Mucha necesidad. Pero hay tanta ceguera, hay tanta parálisis espiritual. Pidámosle que Él nos indique cómo hacerlo. Lo vamos a lograr, hermano. Cuando salimos a evangelizar, tenemos que pedirle, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Con amor, con obediencia, voluntad, con excelencia. Y llenos del Espíritu Santo, como el pastor nos dice, cada servicio, que salir a dejar tratados no solo como que estamos tirando panfletos para algo que no tiene importancia, es para primero presentarles el plan de salvación, que conozcan a Cristo. Entonces en ese tratado ahí hay versículos, la dirección. Hay que ser amables con las personas afuera, aunque nos tiren el papel. En los pies hay que agacharnos humildemente y recogerlo. Y allá viene otro. Se le da a la otra persona. Pero no ser grosero con la gente afuera. ¿Saben por qué? Porque tenemos que dar testimonio de los cambios que Dios hace en la vida de sus hijos. El Señor nos cambia. Pero si somos groseros a la hora de que hay, esta así. No. A veces un gesto dice más que 1000 palabras, hermanos. Hay que sonreírle a la gente. Y si la gente no haga el tratado de decirle, Cristo te ama. Que ya me dieron un tratado allá. Hay unos dicen, pero denme otro. Gloria a Dios, repártelo tú. Léelo sin compromiso. Porque, hermanos, nuestra obligación es hablar del plan de salvación. Pero la gente no tiene obligación afuera de creernos. Eso lo hace Dios. No lo hacemos nosotros. ¿Verdad? Hablar como... pero es necesario que vivamos en una vida que demos testimonio, dice, de cómo el Señor nos cambia. ¿Cómo hacerlo, hermanos? Menguando, reduciéndonos, muriéndonos a nosotros mismos para que Él reine en nosotros, que muera el yo, que viva Cristo en nosotros, que se forme Cristo en nosotros, hermanos. Debemos pedirle que queremos más de Él y que podamos orar con la dirección de su Santo Espíritu. No hablar palabras vanas, repetitivas, que es solo por hablar. Hay que pedirle al Señor mucha sabiduría y con humildad de corazón. ¿Y cómo la humildad de corazón? Menguando en su presencia. Ser humildes cuando nos acercamos al lugar santísimo, primero al trono de la gracia y después al lugar santísimo. Ahí podemos entrar las veces que queramos, porque nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo, y así podemos llegar a donde el Padre, a través del sacrificio que Jesús hizo por usted y por mí. Nosotros necesitamos, Señor, a nuestro Señor como el oxígeno. Porque un microsegundo, yo la vez pasada me iba a asfixiar con un plástico que me tragué. Yo creo que no lo tuve, pero de lo que traen las botellas, me lo tragué
hay ningún ser viviente en este mundo que pueda subsistir sin agua. Hermanos, el Señor ha prometido estar con nosotros y ayudarnos. Busquemos de Él. Busquemos por favor Isaías 41:10. Es un versículo muy conocido por toda una promesa del Señor, muy conocida, que dice: no temas, hermano, no temamos. No temamos en la angustia, en la desesperación, en la enfermedad, en la falta de posiblemente tener comida en la mesa. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Yo estoy, es presente, no es pasado ni futuro. Yo estoy, y el estoy es que Él está aquí ahorita con nosotros, hermanos. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Hermano, cuando nos sintamos débiles, vámonos a este versículo: Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi sustento. Señor, yo me siento desmayar. Levántame, por favor, con tu poder y con tu misericordia. Dice: siempre te ayudaré. ¿Qué palabra? Presente, te ayudaré. No te voy a ayudar o te ayudé, te ayudaré. Siempre te sustentaré. Dice la palabra de Dios que no solo de pan vive el hombre, también de la palabra del Señor. ¿Verdad? Si no hay comida, el Señor nos sustentará con su Santo Espíritu. Pero como dice que también que no hay justo desamparado, ni simiente que bendiga más, por la misericordia de Dios, yo creo que a ninguno de nosotros nos ha faltado un platito de nuestra mesa. Dice: yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tenemos que dar gracias a Dios en medio de todo. Todo es todo, hermano, sin omisión de nada. En medio de las alegrías, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en todo. Y Tesalonicenses, primero de Tesalonicenses en el 5:18. Es para que leamos un poquito la Biblia. Primera de Tesalonicenses 5:18. Nos dice: dad gracias en, ¿cómo dice? En todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces aquí Él lo dice: dar gracias en todo. Lo confirma el Señor. Dar gracias en todo, en las buenas, en las malas, en las alegrías, en las tristezas, en todo, hermano. Hoy que murió mi hermano mayor, yo le dije: Señor, le pedíamos sanidad, pero esta fue su respuesta: gracias. Que murió mi esposo, yo le dije: Señor, gracias te doy porque me permitiste presentarle el plan de salvación. Y esa alma, tengo la fe y la certeza de que allá está, reposando. Le orábamos con mis hijos sanidad para mi esposo, pero la decisión del Padre fue llevárselo, porque si se quedaba, volvía a las mundiales, volvía al mundo, ¿verdad? Entonces, hermanos, algunas personas tienen la oportunidad de pasar ese proceso, que hay un plan con esa vida, pero hay otras personas que se van. Un accidente, un infarto, no hay oportunidad, no hay oportunidad. Pero dice la palabra de Dios que con uno que le sirva al Señor en su casa, serás salvo tú y toda tu casa. Es promesa del Señor. Promesa de nuestro Padre. ¿Verdad? Así de que sabemos que la oración es poderosa y eficaz, hermano. Vamos a decir a nuestro Padre en esta mañana: hoy me rindo completamente a ti y te pido que tu voluntad se perfeccione en su vida y en la mía, hermanos. Quiero explicarles el significado de menguar, que ese es el tema principal, ¿verdad? Es necesario que yo mengue
para que tú crezcas. El que va a crecer es el Señor Jesucristo en nosotros. Toda vez menguemos. Si nosotros estamos de orgullosos, altivos, peleoneros o vanidosos, orgullosos, sí, el Señor no puede obrar, porque Él escrito ha dejado que todas esas cosas a Él no le agradan. Pero si nosotros decaemos, menguamos en su presencia, viene Él, de poco a poco, hermano, de poco a poco nos lleva, ¿verdad? Entonces, la palabra menguar, yo investigué que se trata de una palabra del idioma en hebreo y que significa literalmente disminuir o debilitar. ¿Qué es disminuir? Cuando algo en nosotros esté, el enojo, la vanidad, nosotros mismos sabemos qué errores son los que tenemos. Entonces, disminuir es bajarle. Por ejemplo, la velocidad en la calle tiene sus límites de velocidad. Si dice 35 y vamos a 60, sabemos que tenemos que disminuir, ¿verdad? Si estamos enojados, estamos exaltados, sabemos que tenemos que reducir, bajar. Ajá. Y también dice es disminuir o debilitar, ¿verdad? Entonces, los sinónimos que encontré son decaer, bajar, reducir y mermar. Creo que todos conocemos cada una de las palabras que mencioné. Ajá. Y podemos ver el ejemplo, uno de tantos ejemplos de la palabra menguar en el Evangelio de Juan 3:30. Aquí nos dice el Evangelio de Juan, es necesario que Él crezca. ¿Quién? Jesucristo en usted y en mí. Que Él crezca. Pero ¿qué debemos hacer nosotros, hermanos? Menguar, debilitarnos, mermarnos en todo lo que sabemos cada uno que tenemos que a Dios le agrada. Cada uno sabemos cuáles son nuestras fallas. Y decirle al Señor que ya no queremos ser iguales, que queremos mermar, que queremos menguar, que queremos cambiar. Hermanos, es necesario que Jesucristo se forme en nuestros corazones. Y si leemos la epístola de Pablo, las cartas que les escribió a los Gálatas, en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí por mí. Entonces, hermano, en Cristo Jesús ya no tenemos que ser nosotros, aquel viejo hombre tiene que morir, tenemos que desalojarlo y crecer a la estatura del varón perfecto. ¿Cómo? Ser imitadores de Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a saber? Leyendo, escudriñando su palabra día a día. La palabra de Dios es vida y nos da vida a nosotros también. Sabemos, hermanos, que un muerto no toma decisiones, pero si Dios decide por nosotros, seremos asertivos en la vida. Así es. Digamos al Padre que queremos permanecer en su presencia, que queremos menguar. Ese es el tema de esta mañana. Menguar para que Él crezca en usted y en mí, hermanos. Reducirnos. En el Evangelio de Juan, no lo lean, Él nos afirma decir que Jesús debía crecer en nosotros. Que menguemos, que era necesario menguar. Juan supo que era necesario menguar, hermanos, para que Él crezca en nosotros. De otra manera, es imposible. Es imposible avanzar en la obra de Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos tener que comprender la necesidad que no es algo de poca importancia. El menguar es necesario, hermanos. Es imprescindible. Así como el agua.
es necesaria para este cuerpo humano no deshidratarnos. Lo mismo es imprescindible menguar para que Él crezca en nosotros, hermano. Nosotros no podemos decir, hoy no voy a comer. Porque este cuerpo fue formado para que reciba alimento. Así lo creó nuestro Señor Jesucristo. La única vez que nos abstenemos de comer alimento es cuando ayunamos. Pero el Señor nos da la fuerza. La hermana Sionia dio las indicaciones de cómo hacer un ayuno. Tomar mucha agua, si sentimos el malestar, tomar. Pero no vivimos en ayuno los 365 días del año. Es un día que le dedicamos al Señor en la semana. ¿Verdad? Para purificarnos en la presencia de Él y crecer en Él. Es una manera de menguar. Entonces, pues debemos debilitar. El cuerpo se debilita si no comemos. Y debemos de comer para estar de pie, funcionar bien, tener energía. Los hombres que trabajan, como hermano Rodrigo, hermano Ricardo, los hombres que están aquí, el trabajo de hombres sabemos que es un trabajo pesado. Tienen que alimentarse para tener energía y cumplir en sus labores. Y nosotros las mujeres tampoco nos quedamos atrás, porque el trabajo de casa también es bastante. Entonces tenemos que estar nutridos, alimentados, para poder hacer las funciones como este cuerpo fue diseñado. Entonces lo mismo es con el Espíritu Santo. Tenemos que menguar. No podemos omitir esa opción. Es imposible omitirla. El menguar para que Cristo viva en nosotros. ¿Verdad? Así como Jesús también dijo, es necesario ser como niños para entrar al reino de los cielos. Aquí, no lo lean, yo solo voy a leer. Así como en Mateo 18:3, dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Porque un niño, hermanos, no puede subsistir solo. Depende de sus padres. Lo mismo nosotros, hermanos, tenemos que aprender a subsistir y depender completamente del Padre de los cielos por medio de Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, hermano, es necesario que menguemos para que nuestro Señor esté bien. De otra manera, mis hermanos, considero que es imposible. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Gracias.